Se conmemoró el Día de la Prevención del Cáncer de Cuello de Útero y es una fecha que debe permanecer en el calendario porque las mujeres tenemos que hablar de este tema y la familia tiene que acompañar también, porque estamos hablando de que la prevención tiene que ver con los controles periódicos y ginecológicos que correspondan. Por eso estamos en contacto con Alejandra Di Gregorio, que es médica, ginecóloga, que además forma parte del programa de prevención en la provincia del cáncer de cuello de útero. ¿Cómo te va, Alejandra? Gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, arranquemos por lo más importante. ¿Por qué hay que hacerse los chequeos para prevenir este cáncer? Bueno, hay que tener en cuenta que el cáncer de cuello uterino es un cáncer frecuente. Es el tercer cáncer en las mujeres, luego del cáncer de mama y el cáncer de colorecto. Y afortunadamente es un cáncer que cuenta con prevención. Cuenta con prevención primaria a través de la vacunación en las niñas y niños de 11 años con una dosis, o sea que podemos prevenir la infección que es la causa del cáncer, el virus del papiloma humano. Y también podemos detectarlo tempranamente, es decir, detectar las lesiones precursoras del cáncer tempranamente a través de los controles ginecológicos. Estos controles son muy importantes y constituyen básicamente su base en el Papa Nicolau, el clásico Papa Nicolau, que toda mujer debe realizar entre los 25 y 64 años. Y contamos con una modalidad nueva que es el test de VPH, es decir, virus papiloma humano, o HPV, también conocido por sus siglas en inglés, para detectar tempranamente la infección y anticipar el diagnóstico de las lesiones precursoras del cáncer. Este último test solo deben realizarlo las mujeres mayores de 30 años, sí está disponible. Si no, pueden realizar el Papa Nicolau entre 25 y 64 años. El que pedía Tita Merelo, una precursora en eso, si lo pensamos, ¿no? Lo más importante de considerar es que el cáncer de cuello es un cáncer prevenible. Es el único cáncer que cuenta con una vacuna para ser prevenido, casi en su totalidad o en un alto porcentaje. Consideremos que estas vacunas que se están suministrando en el calendario de vacunación protegen contra dos tipos virales que ocasionan el 70% de los cánceres de cuello uterino. No existe otro cáncer que cuente con una vacuna para su prevención. Por lo tanto, es muy importante realmente cumplir con ese calendario de vacunación en niñas y niños de 11 años. También es importante tener en cuenta que hay otras poblaciones que están incluidas dentro del calendario para la vacunación contra el HPV, que son las personas entre 11 y 26 años que viven con HIV, que son trasplantados o que presentan algunas otras enfermedades como las enfermedades autoinmunes y que están en, digamos, tratamiento inmunosupresor. Esas pacientes, esas personas en general, deben recibir 3 dosis de la vacuna. ¿Y por qué se incluyen estas poblaciones? Porque son poblaciones que presentan un mayor riesgo de presentar lesiones por HPV y cáncer. Porque precisamente el HPV es un virus que juega mucho con el sistema inmunológico nuestro. Entonces, un sistema inmunológico competente nos posiciona en una buena instancia para poder combatir la infección por el virus y evitar que se desarrollen lesiones precursoras del cáncer. Es importante que tengamos en cuenta que adquirir una infección por HPV es muy frecuente. Es decir, es la infección de transmisión sexual de mayor frecuencia en el mundo. 8 de cada 10 personas en algún momento de su vida adquirirán esta infección. Sin embargo, una muy baja proporción desarrollará una lesión precursora del cáncer y el cáncer mismo. ¿Por qué? Porque un sistema inmunológico competente lo que logra es eliminar esa infección y evitar que esa infección persista. Entonces, de ese modo es muy importante que tengamos en cuenta que funciona, digamos, nuestro sistema inmune ante el virus. ¿Qué pasa con los chequeos? ¿Cada cuánto hay que hacérselo, ya sea con el PAP o con el test? La frecuencia con la cual debe realizarse el Papa Nicolau, si bien clásicamente e históricamente el Papa Nicolau se realiza todos los años, la frecuencia suficiente para realizar el Papa Nicolau entre 25 y 64 años es la siguiente. Se deben realizar 2 Papa Nicolau negativos consecutivos anuales y luego el intervalo cada cuanto se deben realizar son 3 años. En cambio, con el test de HPV, siempre recordando que es en mujeres mayores de 30 años, el intervalo, si tenemos un test que es negativo, es decir, que no hay infección por el virus del papiloma humano, es cada 5 años. Si hay una persona en la familia que ya lo tuvo, la paciente, ¿está en riesgo? ¿Somos personas de riesgo si en la familia hubo algún caso o eso no tiene nada que ver?
Esa pregunta es muy importante. No existe, digamos, un vínculo hereditario en relación a al desarrollo del cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino no tiene ningún componente hereditario. Es producto de la adquisición y persistencia de una infección por un virus de potencial oncogénico en asociación con otros factores de riesgo que puede tener esa persona. Es decir, el virus es la causa del cáncer de cuello uterino, pero requiere un contexto que posibilite la posibilidad de que el virus desarrolle el cáncer. Por ejemplo, hay ciertos factores de riesgo que son modificables, como por ejemplo el tabaquismo. Tenemos que tener en cuenta que el tabaco es el agente número 1 capaz de producir cáncer en personas, mientras que el HPV es el segundo agente capaz de producir cáncer en humanos. Por lo tanto, es muy importante considerar que el abandono del tabaquismo es, digamos, un hábito saludable que va a tener un alto impacto en la reducción del riesgo de cáncer de cuello uterino. Sí, está claro que tiene una gran prevalencia y por eso hay que prestarle atención. ¿Y cuál es el rol en este caso de la Agencia de Control de Cáncer? ¿Cómo se trabaja desde el área del programa de prevención específicamente de este cáncer respecto a la difusión y el acompañamiento también de las mujeres? La Agencia de Control del Cáncer coordina el programa de prevención del cáncer de cuello uterino y trabaja articuladamente con todos los centros de atención primaria, con los segundos niveles y tercer nivel de atención de la salud en la provincia, estando atento a las necesidades de los servicios y de los médicos que asisten a estas mujeres, tratando de facilitar el acceso, digamos, a la salud y no solo al Papa Nicolau o eventualmente al test, sino también es muy importante que nosotros trabajemos articuladamente para facilitar el acceso a los pasos siguientes, que es el diagnóstico una vez que tenemos un PAP o un test positivos, y el tratamiento si eventualmente se confirma una lesión precursora de cáncer. Sí, porque además el abordaje es integral, ¿no? A ninguna mujer ni a ninguna persona, cuando le diagnosticás un cáncer, no podés dejarla sola, digamos. El tratamiento tiene que ser integral, no solo lo clínico, sino también incluso lo psicológico. Por supuesto, tenemos que considerar que no solo la enfermedad tiene un impacto emocional, un diagnóstico, ese famoso positivo tiene un impacto emocional. Tenemos que considerar que también una prueba como un Papa Nicolau o como un test de HPV genera, digamos, una circunstancia de estrés potencial para nuestras pacientes y nosotros tenemos que considerar también ciertos aspectos comunicacionales en relación a esto. Por eso es importante tener en cuenta que la infección por HPV es muy frecuente y que no es sinónimo de cáncer. Es una infección muy frecuente que en un alto porcentaje de los casos es eliminada espontáneamente y la paciente nunca desarrollará una lesión ni mucho menos cáncer, pero que es el agente causal del cuello de útero, del cáncer de cuello de útero, y no tenemos que perderlo de vista esto también, ¿verdad? Por lo tanto, los controles son muy, muy importantes para estar atentos y llegar a tiempo al diagnóstico. Ni hablar, y por eso la información es vital, que las mujeres estemos informadas, que conozcamos las herramientas que tenemos, que en el ámbito de la salud pública se pueden hacer los controles y no esperar, digamos, a que nos pase algo para actuar, al contrario, hacerlo de manera preventiva. Por eso la idea era esta, ¿no? Poner en agenda este tema y dejarlo también plasmado como información para las mujeres. Así es un tema muy, muy importante y bueno, el día de ayer fue el Día de Concientización Internacional sobre el cáncer de cuello uterino y me parece importante que hoy, 27 de marzo, continuemos hablando del tema porque es un tema que está vigente, es un gran problema sanitario y debemos tenerlo siempre presente. Gracias por habernos acompañado, Alejandra. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente, hasta la próxima.